¿Qué profesión alguna vez fue respetada y ahora no lo es? Periodista, fácilmente. Solían ser las personas que le decían la verdad al poder, que arrojaban luz sobre las partes del gobierno que los políticos no querían que viéramos. Eran un control del poder del gobierno. Ahora son solo sus putas. El problema no son los periodistas sino quien los contrata. Los que tienen ética, y tal vez el privilegio que les permite que mamá y papá paguen sus facturas, se negarán a trabajar para máquinas de clickbait y artículos sesgados, pero eso es lo que los propietarios quieren ahora, ya sea ganancias directas o indirectas a través de la propaganda. Apoyar a los periodistas independientes. Oficial de policía. Su palabra tuvo peso en público y en la corte. Podrían firmar documentos legales como pilar de la sociedad. Fueron llamados oficial/señor por respeto en lugar de miedo. Ahora tienen su propio subreddit sobre los brutales ataques que hacen al público, y son, casi, completamente irresponsables. Incluso cuando cometen un crimen tan atroz que no pueden esconderlo debajo de la alfombra, simplemente se mueven y hacen el mismo trabajo en una ciudad diferente en lugar de que se les prohíba volver a ocupar un puesto de confianza y autoridad. Y los buenos oficiales no tienen ninguna posibilidad debido a la cultura policial de cerrar filas. Creo que durante un breve periodo los policías fueron respetados y realmente eran agentes del orden. Sin embargo, la actividad policial en Estados Unidos es una línea bastante directa con las patrullas de esclavos. La actuación policial siempre se ha centrado en el racismo y en servir a los ricos con una bota lustrada en el cuello de los pobres. La brutalidad policial siempre ha existido, pero solo en las últimas 2 décadas todos tienen una cámara de video para mostrar cuán corrupta y horrible ha sido realmente la policía y la cultura policial desde el principio. NWA tenía razón. Intenté adjuntar un enlace sin éxito, pero la NAAC tiene un artículo llamado Los orígenes de la vigilancia policial moderna que es un buen punto de partida para leer más sobre el tema. Diseñador gráfico. Solía ser glamoroso idear diseños, crear logotipos y realizar trabajos de impresión. Ahora está compitiendo con el primo de un posible cliente que tiene una copia de Photoshop, luchando contra extraños aleatorios de Internet que usan su logotipo en su cartera o teniendo que defender constantemente sus precios porque alguien siente que debería hacerlo gratis. Sal. Si no puedes competir contra el primo de un cliente, entonces tal vez necesites ser mejor. Entiendo que el nepotismo es un problema, pero lo es en todos y cada uno de los campos. Si un campo cada vez más accesible te amenaza, entonces eres un mal trabajo. Yo solía ser periodista, aunque no era glamoroso, era un oficio prestigioso. Como oficial, era como arrancarte los dientes conseguir que un periodista te enseñara todos los secretos que conoce. Ahora, en la era digital, la impresión es un oficio en extinción. Las revistas, los periódicos y los libros son todos digitales. No hace falta decir que ya no soy periodista, ahora hago aluminio. Mi esposa solía trabajar en una pequeña imprenta como diseñadora gráfica, los operadores de la prensa comenzaron a mostrarle algo de cómo hacer impresión offset, y luego el propietario adquirió una pequeña prensa digital y ella básicamente tuvo la tarea de operarla también. Posiblemente repartidores postales. Definitivamente no es tan respetado, eso es seguro. Lamento decir que la profesión médica va en una dirección pésima. El otro día fui a ver a mi cardiólogo. Él y su personal decidieron celebrar una reunión repentina justo cuando llegaba el momento de mi cita. Luego, cuando finalmente entré, claramente no había vuelto a leer mi historial en absoluto. Contradijo totalmente las cosas que me había dicho en nuestra última cita y no parecía recordar mi historial médico en absoluto, y luego fue brusco cuando me atreví a recordarle mis problemas de salud reales y verificados. Mantengo los resultados de mis pruebas y registro todas mis visitas al médico, así sé que tengo razón en esto. Es tan exasperante y aterrador, especialmente cuando considero cuánto pago por el seguro médico. Este también es mi tercer cardiólogo en otros tantos años. Cuando yo era niño, en la década de 1970, la escuela primaria traía a varias personas de diversas profesiones. Por supuesto, estaban el bombero y el policía, pero también vinieron un empleado de correos. Tenía buenas historias. Definitivamente han bajado de estatura desde entonces. Terapeuta. Su terapeuta promedio gana menos de 60.000 con un título de posgrado. Probablemente comenzó entre 30 y 50.000 y puede que no esté completamente supervisado. Conozco a muchos terapeutas que no han tenido una supervisión genuina en años. Nadie excepto sus clientes está evaluando sus habilidades o idoneidad, imprimiendo artículos de Psychology Today y probando una o dos modalidades de mascotas una y otra vez. Poca formación, casi ninguna supervisión,
mal pagado y con exceso de trabajo para mendigar unos céntimos a una compañía de seguros. Psiquiatra también, antes recetaba medicamentos y daba terapia al mismo tiempo, ahora solo reparte medicamentos. Los políticos y, hasta cierto punto, el presidente. El presidente solía ser un hombre increíblemente respetado y distinguido. Ahora bien, si el presidente está de un lado y tú del otro, es un chiste vergonzoso que ha arruinado el país. Agentes inmobiliarios. La compañía de títulos hace todo el trabajo importante en el cierre. Con toda la información y los listados disponibles en línea, puede comprar o vender su casa fácilmente sin un agente inmobiliario. Haré una excepción con las personas que se especializan en reubicación fuera del estado. Es sorprendente lo complicado que lo han puesto para comprar y vender una casa. Como si fuera algo diferente a comprar o vender cualquier otro producto. Creo que los terapeutas están llegando allí de alguna manera. O al menos parece que tienes que examinar muchos de ellos. Es como si un mecánico que no sabes al 100% te respalda. Sin mencionar la cantidad de personas que simplemente lo estudian en la universidad porque sí. ¿Es como si no supieras en qué especializarte? Psicología o sociología. Educación. Al comienzo de la pandemia todos pensaban que éramos héroes por lograr tomar todas nuestras lecciones y poder enseñar desde casa. COVID rompió a la gente. Ahora me llaman peluquero y adoctrinador porque tengo una bandera arcoíris en mi habitación. Tiempos salvajes. Buscando para ver si alguno de los trabajos enumerados alguna vez estuvo dominado por hombres y ahora dominado por mujeres. En una clase de sociedad aprendí que una vez que está dominado por las mujeres, el salario y el prestigio tienden a bajar, lo cual es muy triste. Periodista. El periodismo amarillo era algo que nos enseñaban en la escuela. Nunca quisiste ser alguien que mintiera en las noticias. Siempre debías ser extremadamente imparcial y presentar la historia tal como sucedió. 30 años después, ya no quedan agencias de noticias honestas. Todos pertenecen a unas 4 personas y repiten las mismas historias tontas una y otra vez. No importa en qué estación lo veas, las historias nacionales son, textualmente, las mismas. El impulso de las últimas semanas se centró en la edad de Joe Biden. Ahora se trata de si J. Vance tuvo o no relaciones sexuales con un sofá. La semana que viene creo que será Kamala Harris y su vida privada en California y las celebridades que conoció allí. La semana siguiente, obtendremos primicias sobre quién será su vicepresidente. El relleno será Donald Trump descarrilándose en cada meeting/evento al que asiste, inventando mierdas al azar y escupiéndolas a su audiencia. Honestamente, ¿cuál es su fascinación por Aníbal Lecter? Malditamente extraño. Pregunta retórica, sin buscar debate. Esta pregunta se publica todo el tiempo. Creo que la mejor respuesta en la historia a esta pregunta es El conductor de troncos, que es un tipo canadiense que se paró encima de troncos mientras flotaban río abajo. Pero no me voten a favor, solo estoy regurgitando la respuesta de otra persona. Como otros aquí han dicho, los gerentes de bancos seguramente. Empecé a pensar en todos los trabajos que tenían los adultos cuando yo era niño en los años 70 y 80. Las personas que trabajaban en las cadenas de supermercados locales estaban sindicalizadas. El carnicero y el gerente de productos se consideraban buenos trabajos en los que se compra una casa y se vive, un estilo de vida decente de clase media. Cajero era un trabajo bien remunerado y un escalón en la escalera si se quería, al menos para los hombres, así que eso es todo. Otros trabajos minoristas que pagaban bien. Compramos todos nuestros electrodomésticos para un negocio de propiedad local y el propietario y los vendedores eran considerados de clase media. La mayoría de los electrodomésticos más grandes se fabricaban en Estados Unidos y esos trabajos de fabricación solían ser trabajos sindicalizados que permitían un estilo de vida de clase media. La mayoría de estos empleos fueron eliminados por la avaricia corporativa, la consolidación y la deslocalización. Es muy triste. Presentador de noticias. Dan Rather y Walter Cronkite fueron las personas de confianza que llevaron la importante noticia a los estadounidenses. Ahora los presentadores, al menos los programas nacionales, son solo artistas que dicen cualquier tontería basada en opiniones que obtenga la mayor cantidad de vistas. Ingeniero de software. Solíamos ser los mejores y más brillantes nerds que existen. Ahora somos una especie de aletas de hamburguesas de esta generación, y nos tratan como tales, con una pizca de caballo de batalla, bombero o mula de carga para lograr el efecto. Periodismo impreso, periódicos. Empecé la universidad a finales de 1999 y me especialicé en periodismo en una de las mejores escuelas del país para ello. En 2001, nuestro decano convocó una reunión de todos los profesores y estudiantes de periodismo para básicamente
Disculparse y decir que la tecnología para digitalizar periódicos había llegado tan rápido que no estaban preparados. Ofrecieron y recomendaron en ese momento que nos quedáramos un año más para realizar una doble especialización en informática, para que aún pudiéramos tener una oportunidad en el campo. Solías tener personas separadas para alguien que encontraba la historia. Salía, informaba y escribía la historia, la editaba, la colocaba en la página y escribía el titular. Obtenía el vídeo, editaba el vídeo y subía el archivo. Vídeo al sitio web de noticias. Ahora se supone que solo una persona hará todos esos trabajos. No puedes simplemente ser un gran reportero. También debes aprender el software de edición de vídeo patentado de la compañía. Nadie en mi clase aceptó eso. Nos graduamos en 2003 con títulos inútiles. La tasa de crecimiento del periodismo fue del menos 17%. Nadie en mi promoción encontró una carrera en periodismo. Seguro que todos hemos trabajado por cuenta propia aquí y allá, hemos escrito una lista para BuzzFeed, nos hemos convertido en blogueros o hemos cambiado de campo por completo. Pero quería ser el próximo Dave Berry cuando creciera, a pesar de que ya era columnista a los 16 años. Es un futuro que me fue arrebatado simplemente porque la digitalización cambió y abarató la industria muy rápidamente. A pesar de los problemas profesionales, todavía tengo una base sólida en escritura y periodismo que me ha sido útil todos los días de mi vida desde entonces. Y es particularmente atroz ver la absoluta falta de alfabetización mediática, o de cualquier alfabetización en absoluto, entre los menores de 25 años. En cambio, me veo relegado a ser el anciano de la esquina que agita el puño ante los jóvenes. ¿Cómo hubo suficiente superposición para duplicar su especialización en competencia con solo un año adicional? Preguntando como alguien que obtuvo su título en Ciencias de la Computación en uno de los mejores programas del país. El ejército estadounidense. Quiero decir, podemos sentarnos y actuar como si todos estuviéramos en combate y haciendo cosas serias todo el tiempo, pero últimamente lo único que hacemos es pasar por más trauma y frustración durante tiempos de paz de lo necesario considerando que no estamos en ninguna situación seria. Conflictos, es sistémicamente una especie de broma a veces. Antes de que todos los fanáticos veteranos y en servicio activo se sumen, soy un veterano y sigo sirviendo actualmente. Agentes inmobiliarios. Solía ser un trabajo bien remunerado y respetado. Ahora hay muchos de ellos y es relativamente fácil de hacer con Internet y herramientas web fácilmente disponibles. Es básicamente un segundo trabajo para algunas personas. La mayoría de los compradores simplemente buscan en línea y solo llaman a un agente inmobiliario porque no saben cómo manejar el papeleo. En otros 5 a 10 años seguirá el camino del agente de viajes, te lo garantizo. Una profesión que alguna vez fue muy respetada pero que ahora a menudo se considera una broma es el papel de vendedor por teléfono. En el pasado, el telemercadeo era una técnica de ventas legítima, pero con el tiempo se ha ganado una reputación de realizar llamadas intrusivas y a menudo no deseadas, lo que ha llevado a una disminución de su respetabilidad. Es interesante cómo los valores sociales cambian con el tiempo. Una profesión que me viene a la mente es la docencia. En el pasado, los docentes eran a menudo reverenciados como pilares de la comunidad, pero ahora muchos enfrentan salarios bajos, recursos limitados y una falta de respeto tanto por parte de los estudiantes como de los padres. La intensa presión y la burocracia que enfrentan pueden hacer que parezca que la profesión se trata más de marcar casillas que de inspirar a la próxima generación. Es una pena porque, al final del día, los educadores dan forma al futuro y merecen mucho más reconocimiento y apoyo por su trabajo crucial. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Has visto cambios similares en otras profesiones? Todas profesiones que sean realmente productivas. Construir casas, construir infraestructura. Todo tipo de instalación. Los mecánicos y todas esas profesiones se consideran menos importantes, no se les paga bien. Se los considera reemplazables y todo tipo de degradación. Pero esos son literalmente algunos de los trabajos más importantes que existen en una sociedad. Cualquier posición política. Cualquiera que quiera gobernar a otros pueblos, nunca debería estar en esa posición. Ahora, en la era de la posverdad, podemos ver que todos los que ocupan un cargo político están corruptos. O ya son corruptos desde el principio. No hay forma de arreglar el trabajo. La corrupción, el soborno, el nepotismo, etc. forman parte de los sistemas políticos cotidianos. Si quieres que otros políticos confíen en ti, tienes que aceptar sobornos o quedar atrapado en la cama con una pareja inapropiada. Yo tengo cosas sucias sobre ti y tú tienes cosas sucias sobre mi igual a confianza. Nunca debería ser una carrera. Bueno, no tanto profesión sino puesto. Solía respetar a Scotus. Siento que debía haber sido ingenuo, ya que muchas cosas han cambiado para peor y tan rápidamente. Jueces. Bien. Funcionarios pagados, nada más.
Cantantes. En el pasado, cuando no había autotune, esos eran los verdaderos cantantes con muy buenas voces. Hoy en día, todo el mundo y cualquiera se cree cantante. El aura era bastante diferente antes. Psicólogos y periodistas. Y lo triste es que siento que no pudieron proteger la reputación de sus campos porque casi todos los campos pueden ser cuestionados excepto estas dos profesiones. ¿No? Algo explotó. Los abogados ni siquiera solían poner carteles delante de sus negocios hace 100 años porque se consideraba de mal gusto. Ahora, en nuestra cultura feliz de demandar, hay abogados. Pero seamos realistas y llamemos los cazadores de ambulancias, en cada valla publicitaria, comercial y anuncio de radio, etc. Los niños pequeños memorizan su jingle y molestan a sus padres con él. Es realmente asqueroso que una profesión que solía ser muy respetable y solo se usaba como último recurso para cosas como disputas de propiedad se haya convertido en ¿herido en un auto? Llame a William Matar. ¿O usted o un ser querido ha usado talco para bebés y ha tenido cáncer en algún momento de su vida? Consigamos su reembolso. Es como si la publicidad hiciera planes para hacerse rico rápidamente. Ingeniero de software, ¿qué es lo que hago? Solía ser impresionante, pero se ha visto inundado en los últimos años porque estuvo pagando salarios irrazonables durante mucho tiempo, especialmente en el mundo de la contratación corporativa y de defensa, por lo que ahora, cuando se lo menciono a la gente, se sienten inclinados a contarme sobre todas las formas en que están aprendiendo sobre codificación gracias a la IA y no entienden lo que eso significa para personas como yo. Gráficos digitales. Trabajé y estudié mucho entre los años 90 y 2000 para aprender y perfeccionar el trabajo con Adobe Suite, Quark Express, etc. Me volví muy bueno en eso y una organización internacional confiaba en mis habilidades. Hoy en día, un niño de 10 años en su teléfono puede hacer todo lo que yo trabajé duro para aprender. Recuerde, esto fue cuando simplemente hacer un PDF era un proceso de 3 etapas en el que necesitaba al menos un conocimiento básico de PostScript. Sabes, creo que el periodismo encaja perfectamente en esto. Solía tratarse de descubrir la verdad y exponer la corrupción, pero ahora parece que mucho de eso es solo sensacionalismo y clickbait. Extraño los días en que podías confiar en lo que leías en las noticias. Mediums o alguien que habla con espíritus. A principios de 1900, la gente se hizo mundialmente famosa por su capacidad para comunicarse con los muertos y era muy popular entre las familias contratar mediums para comunicarse con familiares o amigos fallecidos que habían fallecido recientemente. Responsable de comercio minorista religioso. Ya sabes, los tipos que dirigen las iglesias. Nadie es más irrelevante que estas personas. No pagan impuestos, pero se involucran en el gobierno. Sus clientes les pagan para que compartan sus interpretaciones de los cuentos de hadas y les imponen reglas que ellos mismos no obedecen. Enseñando. Los profesores todavía tenían cierta autoridad cuando yo era joven. Hoy en día ni siquiera pueden decirle una palabra cruzada a un niño sin ser considerados responsables de arruinar la autoestima de ese pobre niño. Mi esposa enseñó educación especial durante años dentro y fuera de la reserva. Absolutamente ningún respaldo por parte de la administración. Largas horas, ya que tenía que trabajar varias horas en casa para preparar y calificar tareas, crear planes de lecciones individuales, etc. Todo prácticamente sin presupuesto, tuvo que gastar su propio salario para conseguir los libros y útiles necesarios. Profesión muy ingrata, yo, y ella, no podemos ver por qué diablos alguien se dedicaría a la educación como profesión. Yo diría que la mayoría siempre fue así. Es solo que los que se recuerdan son los que dijeron la verdad al poder. Y no es que eso haya cambiado. La gente recordará a Assange y Snowden de nuestro tiempo. Y no importa lo que pienses de ellos, no fueron a lo seguro. No odies al jugador, odia al juego. Me gradué en 2005 con un título en periodismo y toda la energía para contar historias reales y decirle la verdad al poder. El Huffington Post se publicó el mes en que me gradué. Fue el nacimiento del clickbait y del contenido barato pero fácilmente monetizable sin ningún proceso editorial. El mejor trabajo que pude conseguir fue prostituirme para una revista especializada. Para 2024, el capital privado comprará lo que quede y despedirá a cualquiera que todavía esté intentando hacer un buen trabajo. No les importa si pierden dinero. Por la forma en que están configuradas sus inversiones, ganan dinero perdiéndolo. El Washington Post es propiedad de Jeff Bezos. El lema del Washington Post es la democracia muere en la oscuridad, pero está detrás de un muro de pago. Haga los cálculos que quiera hacer con respecto a nuestra democracia actual. Hola, soy un periodista impreso. Sabía que alguien tendría este tipo de opinión.
Un poco de perspectiva, los medios han experimentado un cambio radical en los últimos 30 años. A medida que la gente dejó de comprar periódicos, los anunciantes, en realidad, la verdadera fuente de ingresos para los editores, se trasladaron en su mayoría a Google y otros medios en línea. Así que ha habido una reducción masiva del número de reporteros, y especialmente, de editores. Las salas de redacción que solían tener 100 empleados ahora tienen quizás 15. Eso no es culpa de los periodistas, pero ciertamente afectará la profundidad y amplitud de la cobertura. Al mismo tiempo, se ha extendido la desinformación y la desinformación, también gracias a Internet. Mucha gente prefiere escuchar lo que ya creen e ignorar / atacar cualquier cosa que no refleje eso. Por último, la propiedad de los medios está cada vez más en manos de multimillonarios / fondos de cobertura, / oligarcas, quienes fomentarán la cobertura en algunas áreas y la ignorarán en otras. Algunos periodistas todavía están tratando de cubrir lo que consideran importante para una comunidad, pero a menudo no hay suficiente dinero para financiar inversiones profundas. El periodismo real es incremental y mucha gente no entiende que no podemos decir cosas que parecen obvias, a menos que provengan de una fuente creíble. Eso lleva tiempo y ya nadie tiene paciencia. La mayoría de los periodistas que conozco son personas buenas, honestas e inteligentes que quieren decir la verdad. Pero la infraestructura necesaria para hacerlo ha resultado gravemente dañada en las últimas décadas. Créame, estamos tan frustrados por esto como usted, y probablemente más. Gran parte de esto también se debe a que las noticias no solían ser vistas como un negocio con fines de lucro. Muchos medios de comunicación estaban dirigidos por empresas que ganaban dinero en otros lugares y veían las noticias como un deber cívico. Ahora la noticia es con fines de lucro. La gente solía pagar para obtener la información del día. Ahora la gente paga a sus ISP y espera que todo el contenido en línea sea gratuito. Los medios de comunicación han recurrido a la prostitución para mantener alimentada a su gente. Si las organizaciones de noticias fueran capaces de romper el ciclo audiencia igual a beneficio igual a supervivencia, no tendrían que perseguir la audiencia por sí misma. Si no tuvieran que preocuparse por el dinero, por los patrocinadores, por el cada vez menor grupo de propietarios que ha tomado el control de su cuerpo, apuesto a que serían mucho más útiles para el público. Hay buenos periodistas, pero es una gran batalla para ellos hacer llegar su contenido a la gente debido a los obstáculos que les presenta la máquina de propaganda. Sin embargo, los HSH en Estados Unidos son exactamente lo que TASS era para los soviéticos en su día. Los periodistas solían informar las noticias. Ahora simplemente impulsan una agenda. He visto algunos informes impactantes. En un caso, me publicaron un enlace al New York Times sobre un artículo sobre el complot del caballo de Troya. Conozco personalmente a alguien que estuvo atrapado en eso, así que tenía curiosidad por saber qué tan preciso era el artículo. Era una completa y absoluta tontería. Mentiras totales, presentadas como verdad del Evangelio. Peor aún, se promocionaban a sí mismos como el pináculo de la verdad, verificando los hechos, cada matiz y adaptándolo a su propia agenda. Ya nadie sabe qué creer, y los verificadores de hechos se utilizan ahora para descartar puntos de vista alternativos, no para mantener la integridad del periodismo. Creo que los periodistas tienen esa reputación desde hace mucho tiempo. Incluso en el siglo XIX, eran conocidos por inventar o sensacionalizar una historia. La prensa estadounidense es una vergüenza y un reproche para un pueblo civilizado. Cuando un hombre es demasiado vago para trabajar y demasiado cobarde para robar, se convierte en editor y fabrica la opinión pública. General William T. Sherman. Muy pocos escriben sus propios artículos. La mayor parte se copia y lee del feed de Reuters, o se reconfigura el feed para adaptarlo a su audiencia, nivel de lectura, a la izquierda, a la derecha. Algo que Chat puede hacer fácilmente hoy en día. LMA o el gobierno no controla el periodismo. Las corporaciones lo hacen. La doctrina de equidad fue creada por la FCC después de la Segunda Guerra Mundial para regular los medios y garantizar que sus informes fueran objetivos e imparciales. Pero Ronald Reagan acabó con eso en 1987, dando lugar a cosas como Fox News y Rush Limbaugh. No sé qué esperaba la gente que sucediera. Ya nadie paga por el periódico. Te conectas a Internet y todo el mundo usa bloqueadores de publicidad. O el sitio web se ve horrible. La gente rechaza los muros de pago y copia y pega el artículo en Reddit. Cada vez es más difícil cómo pueden funcionar para obtener ganancias o pagar a buenos periodistas. El problema no son los periodistas sino quien los contrata. Los que tienen ética, y tal vez el privilegio que les permite que mamá y papá paguen sus facturas, se negarán a trabajar para máquinas de clickbait y artículos sesgados, pero eso es lo que los propietarios quieren ahora, ya sea ganancias directas o indirectas a través de la propaganda. Apoyar a los periodistas independientes.
En el Reino Unido, inmediatamente te convierte en objeto de burla para algunas personas. Salarios bajos, acusaciones sin fundamento, suposiciones sobre cómo hacerlo porque no eras lo suficientemente bueno para hacer lo que enseñas en ningún otro contexto profesional. Buen trato, me gusta enseñar de todos modos. Mi papá me dijo que volviera a la escuela si odio tanto que me exploten. Le pregunté en qué zona podía entrar para evitar la explotación. El cabrón me dijo enseñanza, trabajo social, finanzas, yo estaba como espera, ¿enseñanza? La premisa no fue explotada. Trabajo social también, ¿qué onda con eso? Dijo bueno, no pagan bien, pero lo hacen porque es importante y puede que tenga razón en eso, pero todavía se equivoca al llamar a eso no explotador. Las finanzas fueron el único ejemplo que cumplió con los criterios, pero tampoco quiero ser las fauces de la agonía. Los profesores nunca han sido respetados. Somos requeridos y de tan bajo valor. También se requiere servicio de comida y, por lo tanto, también de bajo valor. Por alguna razón, cosas frívolas como los anuncios publicitarios, el arte y el sexo son mucho más valiosas que el trabajo que hacemos. Es simplemente teoría de juegos aplicada en una sociedad capitalista. Así es como funciona nuestra sociedad. Estoy empezando a creer que mi tiempo como traficante de drogas fue una educación más valiosa que la gente recibe en la universidad. Por lo que he visto, la gente tiende a pensar muy bien de los profesores o que son pedófilos que encontraron una manera de rodearse legalmente de menores de edad durante la mayor parte de la semana. Si bien esto último apesta por razones obvias, mucha gente todavía tiene opiniones muy altas sobre el primero una vez que están relativamente seguros de que el maestro no es el segundo. Mi profesora de música de la escuela secundaria fue arrestada por tener una relación inapropiada con una estudiante. Tenía que tener una orden de no contacto porque seguía intentando conocerla y llamándola su alma gemela. Otro profesor fue detenido por algo similar. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Los niños son increíblemente irrespetuosos y arrogantes hoy en día debido a las influencias de las redes sociales. Mi esposa trabaja con niños con necesidades especiales en las escuelas y ve estas cosas de primera mano. Los niños ya no temen las consecuencias. También depende de dónde trabajes. Soy profesor de secundaria en el noroeste del Pacífico de EU. Mi esposa, también maestra, y yo ganamos alrededor de 250.000 y diría que nuestras posiciones son muy respetadas en la comunidad. Hay algunos padres aquí y allá que hacen caso omiso o les han lavado el cerebro para que piensen que adoctrinamos a los niños, pero la gran mayoría está muy agradecida. Dicho esto, es un trabajo duro y ciertamente hay personas que no deberían ejercer esta profesión. Soy maestra de escuela primaria en Canadá y las cosas no son diferentes aquí. Tuve que renunciar a mi puesto docente y actualmente soy solo maestra suplente de tiempo completo, ya que el estrés y el acoso estaban deteriorando mi calidad de vida. Me encanta lo que hago, así que no quería dejarlo por completo. Ser sumiso me permite tener un equilibrio mucho mejor entre vida personal y laboral. Realmente sentí como si todos mis maestros de escuela primaria fueran niñeras. Una vez que llegué a la escuela secundaria y a la universidad, solo había gente que quería inculcar a los jóvenes sus ideologías políticas. Quizás alguna vez tuve 3 verdaderos educadores. En el pasado, el gerente del banco tenía poder. Antes de que la suscripción de todos los préstamos se realizara a través de programas informáticos, el gerente tenía una aportación importante en el proceso manual de la UW. Todavía tienen algo de poder en los pequeños bancos privados. Puedo dar fe de ello como alguien que tiene una pequeña empresa familiar. En aquel entonces, hace más de 15 años, la gerente de nuestro banco nos dio préstamos y líneas de crédito que hoy no hubiéramos obtenido porque nos conocía. Teníamos un negocio de nicho con una clientela que en su mayoría provenía de países pobres e inestables, y el gerente de nuestro banco se tomó el tiempo para aprender lo que hacíamos y brindarnos la ayuda que necesitábamos para despegar. Como estudiante de la Facultad de Medicina con muchos amigos que son abogados, no estoy seguro de que a ninguno de nosotros le vaya mejor en estos días. Todo el mundo desprecia a los médicos en Estados Unidos y piensa que los abogados son unos cabrones viscosos. No estoy seguro de que se haya vuelto más fácil ser asistente de vuelo. Creo que la tasa de aceptación de Delta es 2%. Estoy de acuerdo en que el trabajo parece definitivamente mucho menos elegante de lo que se describió originalmente, pero no es fácil de hacer ni de conseguir. A veces. He obtenido tarifas aéreas más bajas de lo que era posible directamente a través de aerolíneas. Son más serviciales que el personal de las aerolíneas.
También reservé un viaje a Disney por menos a través de un agente de lo que podría haberlo hecho de otro modo. Precio el mismo paquete para comparar, y además recibí consejos y recomendaciones. Esta consolidación de grandes cadenas de farmacias y su autocontratación mediante la compra de PBM ha destruido la industria. Ahora todo es farmacia de comida rápida. Y no comencemos con lo que hará la IA dentro de 10 años. Me voy. Me imagino que una vez que los lugares comiencen a desarrollar la automatización del estilo de almacén de Amazon, habrá una caída bastante grande. La farmacia de mi tatarabuelo abandonó la familia cuando mi abuelo, el entonces farmacéutico, murió de cáncer de pulmón en los años 1960. Finalmente cerró hace unos 2 años después de ser comprada por una de esas farmacias por correo. Al ver el programa de Andy Griffith, la farmacia era un lugar al que podía acudir no solo para conseguir algunos medicamentos, sino también refrescos, helados, dulces y batidos. Si alguna vez me llevan a Isekai y a un mundo de fantasía con habilidades OP, ese es el tipo de tienda que quiero abrir. Todos los dulces que vendería también tendrían un propósito. Como dulces hechos con limones para ayudar a los marineros a evitar el escorbuto, que es lo que hace un anime. Creo que se llama Parallel World Pharmacy. Guy muere y renace con su conocimiento del mundo real, que incluye la composición de las cosas que puede usar. Magia para crear medicina de nuestro mundo en un mundo de fantasía que apenas la tiene, pero también trae consigo prácticas modernas que ayudan a mantener a las personas más saludables. La Iglesia no tiene a nadie a quien culpar excepto a ellos mismos. Si hubieran responsabilizado a los infractores y a ellos mismos y hubieran sido transparentes acerca de la reforma para evitar que esto volviera a suceder, habrían tropezado un poco y luego se habrían recuperado. En lugar de eso, encubrieron los abusos y movieron a los delincuentes como si fueran un juego de manos para que nadie sepa si su parroquia local alberga a un pedófilo. El último gran trabajo. Caminando recogiendo dinero, dejando leche. Simplemente un trabajo honesto y sin complicaciones. Gracias a los avances de vanguardia en tecnología e infraestructura, estabas proporcionando lo que un poco antes era un artículo de lujo a tus vecinos directamente en su casa, a bajo precio por primera vez en la historia del mundo, y teniendo sexo con todos sus esposas. El lechero dijo: ¿quieres pasteurizar esa leche? El rubio respondió: no, solo hasta mis pechos. Secuestro para hacer una pregunta que me ha molestado por un tiempo. Tengo 39 años y teníamos un lechero cuando era joven. Vendría cada pocos días con una nueva jarra de leche. Los pocos amigos a los que he mencionado insisten en que es muy anormal para finales de los 80 y principios de los 90. ¿Alguno de ustedes tuvo un lechero? A mediados de la década de 1970 teníamos una caja de leche de aluminio revestida de poliestireno afuera de la puerta trasera de nuestra casa. Pedido permanente de leche y requesón un par de veces a la semana, según recuerdo. Cualquier otra cosa, yogur, crema espesa, etc. Requería que marcáramos una casilla en una lista para la próxima entrega. The Madden Milkman, Reino Unido, sigue yendo de puerta en puerta para inscribir gente. Sus precios son tremendamente caros y hay un Tesco al final de la calle. No estoy seguro de cómo les está funcionando este plan de negocios. Mi bisabuelo era lechero. Una vez salvó la vida de una mujer. Ella tuvo una fuga de gas en su casa y él olió el gas. Estaba inconsciente. La sacó y consiguió atención médica. Su caballo una vez le salvó la vida. Su caballo y su carruaje fueron atropellados por un coche y quedó inconsciente. El caballo lo llevó de regreso a la fábrica. Creo que durante un breve periodo los policías fueron respetados y realmente eran agentes del orden. Sin embargo, la actividad policial en Estados Unidos es una línea bastante directa con las patrullas de esclavos. La actuación policial siempre se ha centrado en el racismo y en servir a los ricos con una bota lustrada en el cuello de los pobres. La brutalidad policial siempre ha existido, pero solo en las últimas 2 décadas todos tienen una cámara de vídeo para mostrar cuán corrupta y horrible ha sido realmente la policía y la cultura policial desde el principio. NWA tenía razón. Intenté adjuntar un enlace sin éxito, pero la NAAC tiene un artículo llamado Los orígenes de la vigilancia policial moderna, que es un buen punto de partida para leer más sobre el tema. Nuestro ex líder sindical aceptó un enorme pago encubierto, para llegar a un acuerdo que todavía afecta los salarios 10 años después. Estancamiento total mientras la industria se ha disparado en ingresos. Pero si quieres un trabajo en la industria tienes que ser parte del sindicato. La industria sabe que nos tienen agarrados de las pelotas y les costó unos centavos hacerlo. Fue necesario un tipo con una moral de mierda que saliera tan pronto como se cobrara el cheque.
Pero los sindicatos son tan grandes para los trabajadores. Votar en contra, pero estoy en lo cierto. Necesitamos recuperar esto. Alguien cuyo único trabajo es burlarse del líder actual justo delante de él. La gente es demasiado sensible hoy en día, el público estaría tan indignado, Kerens siendo Kerens, que se burlaran de su líder en público. Cada vez es más fácil hacer este trabajo usted mismo. Realmente no necesitas un profesional para crear diseños simples. Esto se debe simplemente al aumento de la tecnología que hace que algunas profesiones ya no sean muy útiles. Cada vez es más fácil de hacer en el extremo inferior. Si cree que no necesita un profesional para crear algunos diseños simples, necesita un profesional. La gran cantidad de personas que no tienen buen ojo para el equilibrio visual es mucho mayor de lo que debería ser. Editar, Photoshop y otros. Haz que sea más fácil hacer realidad tu diseño de mierda. No mejoran el mal diseño. Sal. Si no puedes competir contra el primo de un cliente, entonces tal vez necesites ser mejor. Entiendo que el nepotismo es un problema, pero lo es en todos y cada uno de los campos. Si un campo cada vez más accesible te amenaza, entonces eres un mal trabajo. Mi esposa solía trabajar en una pequeña imprenta como diseñadora gráfica. Los operadores de la prensa comenzaron a mostrarle algo de cómo hacer impresión offset. Y luego el propietario adquirió una pequeña prensa digital y ella básicamente tuvo la tarea de operarla también. Estoy de acuerdo con lo médico. He estado yendo y viniendo con mi médico y un especialista sobre un problema que comenzó en marzo. Cada vez que veo a uno de ellos es como si nunca me hubieran conocido antes ni hubieran leído nada de nuestras citas anteriores. Me hace sentir loco. El sistema es una broma. Mi PCP me refirió a un especialista en enero pasado, quien me refirió a otro especialista, quien me refirió a un cirujano y ahora estoy tratando de programar una operación pero no puedo comunicarme con nadie. Cuando yo era niño, en la década de 1970, la escuela primaria traía a varias personas de diversas profesiones. Por supuesto, estaban el bombero y el policía, pero también vinieron un empleado de correos. Tenía buenas historias. Definitivamente han bajado de estatura desde entonces. Lo curioso es que se podría decir que esta tendencia se remonta a George W. Bush. Después de todo, los demócratas dijeron que arruinó el país y nos envió a guerras eternas. Pero la diferencia es que muchos republicanos también pensaron lo mismo y al final se distanciaron de él. Compárese eso con Trump, donde hay innumerables críticas reales y válidas a su gobierno, pero sus fanáticos lo tratan como a un dios emperador. No puede hacer nada malo, todo lo malo se debe a la conspiración y corrupción del enemigo. Cosas reales de descomposición cerebral. Durante cada presidencia demócrata desde Clinton, las cifras han sido bastante buenas en cuanto a crecimiento del empleo, reducción de la delincuencia, etc., pero los republicanos se han asustado cada vez más con cada una de ellas, diciendo que el país está siendo absolutamente destruido por la moral de esos horribles liberales, tomando todos los beneficios como acá o bajo desempleo pero sin dar crédito a la parte que lo hizo posible. Así que perdónenme si descarto esto como ambosidismo. El hecho de que ambas partes critiquen a la otra no significa que lo que digan sea igualmente justo o esté basado en la realidad en lugar de profundizar cada vez más en la propaganda y los idiotas de la conspiración. Honestamente, siento que los comerciantes se han ganado el respeto en los últimos años. Tal vez no tanto como antes, pero la desilusión de la deuda universitaria por un trabajo mal pagado, un trabajo de oficina que chupa el alma, ha hecho que convertirse en comerciante sea mucho más atractivo. ¿Cómo se llama un autobús lleno de abogados que se precipita por un acantilado al océano? Un buen comienzo. ¿Cómo se llama un autobús lleno de abogados que se precipita al océano por un acantilado con 2 asientos vacíos? Una maldita pena. ¿Que es negro y marrón y le queda bien a un abogado? Un Doberman. ¿Quieres decir como broma? ¿Cuando metían a los niños por las chimeneas? Hace unos años tuvimos uno para arreglar el nuestro y ese hombre ganaba bien. Llegó con ropa normal, no con un mono sucio, tenía buena maquinaria y era dueño de su propia casa, lo cual es raro aquí. Violador, delincuente, estafador. Entiendo por qué votarías por él. Usted cree que es menos corrupto que la oposición y cree que sus políticas, en última instancia, serán mejores para la nación. Usted no es una de las personas a las que su vicepresidente pide privar de sus derechos. No puedo entender cómo la gente puede defenderlo. Bueno, en realidad puedo. Les han lavado el cerebro por completo, al igual que a los ciudadanos alemanes en los años 30, mediante la propaganda. Probablemente,
Y no quiero decir que todavía no haya periodistas reales a quienes realmente les importe y estén haciendo un trabajo real, porque estoy seguro de que los hay. Sé que los hay. Pero son muy pocos. La mayor parte de la profesión son literalmente hackers políticos que llevan agua para un lado u otro. Venden sus almas para tener acceso e invitaciones a tonterías como, no sé, la Met Gala o alguna tontería frívola como esa para sentirse importantes y como son parte del club. Y esas personas simplemente han mancillado por completo cualquier reputación positiva que alguna vez tuvieron los periodistas. Ya no son chismosos. Son simplemente traidores. Gran parte de esto también se debe a que las noticias no solían ser vistas como un negocio con fines de lucro. Muchos medios de comunicación estaban dirigidos por empresas que ganaban dinero en otros lugares y veían las noticias como un deber cívico. Ahora la noticia es con fines de lucro. Algunos de mis amigos son profesores y la mierda que soportan a diario es una locura, especialmente dentro de las escuelas. Desde que escuché sus historias, mi respeto por los profesores ha aumentado muy, aquellos que se toman su trabajo en serio de todos modos, y es un crimen que no se les pague ni se les respete más. Lo mismo ocurre hasta cierto punto en mi zona de Estados Unidos. Entreno un deporte en una escuela secundaria y algunos de los otros entrenadores son en realidad profesores, que tuve en el pasado. Son grandes personas, pero no todos comparten esa opinión. Me preguntaron si quería ser maestra cuando tenía problemas para encontrar un nuevo trabajo, pero nunca quise hacerlo debido a esa actitud. Sinceramente, no puedo creer a la gente que piensa que los profesores son profesores porque no pueden hacer nada más. He conocido a muchos profesores que se preocupaban más por los niños que sus propios padres. En algunos casos, dichos padres son los mismos que se quejan de que los profesores no saben nada. Es extraño y es por eso que nunca quiero ser maestra. Mi papá me dijo que volviera a la escuela si odio tanto que me exploten. Le pregunté en qué zona podía entrar para evitar la explotación. El cabrón me dijo enseñanza, trabajo social, finanzas, yo estaba como espera, ¿enseñanza? La premisa no fue explotada. Trabajo social también, ¿qué onda con eso? Dijo bueno, no pagan bien, pero lo hacen porque es importante y puede que tenga razón en eso, pero todavía se equivoca al llamar a eso no explotador. Las finanzas fueron el único ejemplo que cumplió con los criterios, pero tampoco quiero ser las fauces de la agonía. Siempre pensé que ese dicho debía aplicarse a profesores de nivel superior, como colegios / universidades o aquellos que enseñan como parte de su industria, por ejemplo, instructor de montacargas, etc. Tenía la intención de transmitir, Bob era un comerciante de basura, por lo que recurrió a dar una clase de finanzas en la universidad local. El dicho realmente no tiene sentido para, digamos, un maestro de escuela primaria. Sally nunca triunfó en el juego de apilar bloques, por lo que volvió a enseñar en el jardín de infantes. Estoy de acuerdo en que tiene sentido como un golpe postsecundario, especialmente el dicho completo, aquellos que no pueden hacerlo, enseñen. Aquellos que no pueden enseñar, entrenen. En cualquier caso, siempre he odiado ese sentimiento. Cada sociedad tiene alguna vez una clase de educadores para transmitir conocimientos a la siguiente generación. No es exclusivamente humano, hay evidencia de marsopas haciéndolo, entre otros, pero somos extremadamente efectivos en ello. Así es como sobrevivimos como especie. Además, enseñar eficazmente requiere todo un subconjunto de habilidades que muchas personas tal vez no sean capaces de practicar a pesar de tener un buen desempeño en la profesión que han elegido. Eso y es simplemente una mala cosa decirle a otra persona, a menudo cuando nos ocupamos de nuestros propios asuntos y respondemos un simple, entonces, ¿a qué te dedicas? Pregunta para conocerte. Como alguien que solía dar orientaciones de sitios de 3 horas de duración, a jodidas personas a las que les pagaban por estar allí, nunca sería profesora y trataría con tu pequeño idiota a quien no le pagan por estar allí. Tengo un amigo que es maestro, me dijo cosas como que conocer a algunos padres era deprimente porque ellos, los padres, eran pura basura, no es una buena manera de decirlo de otra manera. También enseñó en los grados 6 a 9. Se negó a estar en una sala sin otro maestro si tenía que hablar solo con una estudiante. Imagínese tener que preocuparse por una acusación falsa todo el tiempo, además de tratar con estudiantes que también fueron lo suficientemente inteligentes como para manipular el sistema, hombres o mujeres. De ninguna manera, preferiría, y sin hipérbole, manejar una cortadora de césped para la ciudad que ser maestro en una escuela pública. Quizás los colegios privados sean un poco mejores, pero lo dudo. Y es exactamente por eso que los docentes merecen respeto y una mejor remuneración. Su trabajo es muy importante para la próxima generación y se pasan el día lidiando con pequeños mimados. Y ya ni siquiera puedo disciplinarlos sin que los padres amenacen sus trabajos. El que no sabe, que enseñe.
Sin embargo, definitivamente hay algo de verdad en eso. Soy ingeniero y tomo una clase aproximadamente cada año impartida por el proveedor. Los profesores suelen ser bastante inteligentes, pero se adaptan completamente a los escenarios y aplicaciones del conocimiento del mundo real. Además, mi buen amigo es profesor de ciencias en la escuela secundaria, el tipo no entiende nada de ciencia. Depende de la profesión. Fui a la escuela de negocios. Muy pocos de los profesores eran realmente empresarios exitosos. Simplemente estudiaron los negocios de otras personas. Yo también fui a una escuela superior. Una de las principales razones por las que Estados Unidos derrotó al Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial. Japón era una gran potencia naval con posiblemente los mejores aviones, pilotos y marineros del mundo en 1941. Los japoneses dejaron que sus pilotos y marineros de élite continuaran en combate una y otra vez, mientras que Estados Unidos tomó a sus pilotos y marineros con mejores resultados y los convirtió en instructores, codificando, preservando y difundiendo la valiosa experiencia del mundo real que habían adquirido. Con el tiempo, los pilotos y marineros japoneses promedio empeoraron cada vez más y los estadounidenses promedio mejoraron cada vez más. En 1944, los japoneses eran casi una broma. Sus habilidades y tácticas se volvieron claramente inferiores a las de los soldados estadounidenses, mucho más hábiles. Jajaja, que una profesión sea necesaria para que la sociedad funcione no equivale automáticamente a que tenga poco valor. ¿Qué tal los abogados? ¿Ingenieros? ¿Doctores? La verdadera razón por la que no se respeta a los docentes es simple. La abrumadora mayoría de las personas en este planeta tienen experiencia de primera mano con múltiples maestros durante una gran parte de sus vidas. Han visto a los profesores equivocarse. Les han enseñado al menos algunos mupets absolutos. Probablemente hayan tenido al menos algunos casos de profesores que los castigaron injustamente o dieron información descaradamente falsa. La gente no tiene la misma exposición a médicos, abogados o ingenieros. Pero encontrará que las personas que trabajan con médicos, abogados o ingenieros durante un periodo de tiempo similar tienden a decir que todos ellos también son unos idiotas. Es una cuestión de familiaridad, como dice el refrán, que genera desprecio. Una maestra de 5º grado en mi distrito escolar fue arrestada por masturbarse en un cementerio la semana pasada. Se habría salido con la suya si hubiera huido de la escena después de ser presenciado en lugar de caminar, volando en helicóptero sobre su pene cuando llegó la policía. Está jodido. Por otro lado, mi mamá fue maestra de primaria durante 40 años y nunca fue acusada de ningún tipo de conducta sexual inapropiada. Tampoco ninguno de sus colegas, que yo sepa. Supongo que lo que quiero decir es que hay algunos bichos raros y pervertidos que se convierten en profesores, pero la mayoría no. Es una profesión atractiva para aquellos que quieren tener autoridad sobre los niños y tienen intenciones maliciosas, pero también es atractiva para las personas que realmente se preocupan por los niños y quieren lo mejor para ellos. Mi profesora de música de la escuela secundaria fue arrestada por tener una relación inapropiada con una estudiante. Tenía que tener una orden de no contacto porque seguía intentando conocerla y llamándola su alma gemela. Otro profesor fue detenido por algo similar. Mi padre era gerente de banco e hizo amigos para toda la vida en el trabajo simplemente por aprobar préstamos, a los que la mayoría de los demás diría que no. Personas que salen de un divorcio, de montar una nueva empresa, de tener una urgencia médica o de que le han incendiado la casa. Si lo pasaste mal, él te apoyó. Murió hace unos años y hubo literalmente cientos de personas en su funeral, muchas de las cuales me dijeron que él los ayudó cuando lo necesitaron. Le valió una gratitud de por vida, un círculo social masivo y comidas gratis en la mitad de los restaurantes de la zona, que nunca aceptó. Hoy en día creo que básicamente puedes hacer los cálculos tú mismo para obtener una respuesta de sí o no. Casi ninguna participación personal del personal o de la dirección. Lástima. El mundo llegó tan lejos gracias a gente como tu papá. Espero que ese modo se siga utilizando. Cada vez lo veo menos. Lamento que lo hayas perdido. Parecía un verdadero modelo a seguir. Esto es en parte una función de la legislación. La mayoría de los préstamos suscritos a nivel de sucursal se suscriben esencialmente como una combinación de puntaje crediticio y deuda sobre ingresos. La IA se utiliza, pero no mucho, porque se ha descubierto que tiene un impacto dispar en ciertos grupos que pueden entrar en conflicto con la CRA. Casi todas las ofertas superiores a $1 millón todavía están suscritas por una persona fuera de la sucursal y todos los préstamos superiores a $10 millones están suscritos y manejados de forma personalizada por personas que nunca vería en una sucursal local con varios aprobadores diferentes. Fuente: carrera en banca corporativa al servicio de grandes empresas públicas y privadas. Incluso obtener mi primera tarjeta de crédito fue revisado manualmente por suscriptores humanos. Trabajaba en el banco en ese momento y al principio me lo negaron por no tener historial crediticio.
El subgerente tuvo que llamar al tipo y decirle, ¿qué diablos? Él trabaja aquí. Si no podemos darle una tarjeta de crédito, ¿a quién se la podemos dar? El mejor ejemplo que tengo de esto es el del banco donde mis padres han tenido sus cuentas desde que tuvieron edad, suficiente para tener una. En aquel entonces, conocer al administrador era muy importante porque podían conseguirle una buena oferta en su hipoteca. 30 años después estoy buscando un préstamo para una casa, así que obviamente mis padres me recomendaron el mismo gerente del banco. Mi papá literalmente me dijo, dile que te envié y obtendrás un buen trato. Porque habíamos sido clientes buenos y leales durante literalmente décadas y conocíamos personalmente al gerente, ¿verdad? El tipo no pudo hacer más que marcar algunos números en la computadora y literalmente me dio el peor trato posible de los 5 bancos que comparé. Estaba siendo amable al respecto, pero había muchas tonterías que podía hacer al respecto. Puedo dar fe de ello como alguien que tiene una pequeña empresa familiar. En aquel entonces, hace más de 15 años, la gerente de nuestro banco nos dio préstamos y líneas de crédito que hoy no hubiéramos obtenido porque nos conocía. Teníamos un negocio de nicho con una clientela que en su mayoría provenía de países pobres e inestables, y el gerente de nuestro banco se tomó el tiempo para aprender lo que hacíamos y brindarnos la ayuda que necesitábamos para despegar. A veces tenían una oportunidad. El otro día conocí a un chico que conoció a su esposa, azafata de aerolínea, en un vuelo. Aparentemente tenía lindas medias. Varias décadas después, todavía casado y muy bien en la vida. Siempre me he preguntado qué tienes que decir para llamar la atención de alguien así. Conocen a mucha gente como tú con regularidad, y muchas personas disparan sus tiros. Además, existen limitaciones de tiempo muy estrictas, ya que es posible que solo veas a la azafata 3 o 4 veces en total. ¿Cómo se puede avanzar en la conversación lo suficiente como para obtener su número y al mismo tiempo no parecer demasiado fuerte o parecer un canalla? Está expuesto a más radiación del espacio, lo que aumenta su riesgo de cáncer. La interrupción constante de tu horario de sueño también es muy mala para la salud del cerebro. Esperanza de vida general más corta, aunque difícil de medir rigurosamente. El horario de sueño es brutal. Hace un tiempo vi esto en YouTube donde una señora hablaba de que trabajar para una gran compañía aérea internacional era un asesinato en su ciclo de sueño. Quedarse dormido en el baño del avión, completamente despierto cuando estaba en el hotel para hacer escalas, tratando desesperadamente de ir a dormir a las 14 sabiendo que estaría en un vuelo después de las 23 y que se esperaba que tuviera los ojos brillantes y alegre para un vuelo de larga distancia. El atractivo eran los viajes internacionales, pero, según cuenta, perdieron su atractivo muy rápidamente. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.